Bienvenidos al episodio número 1 de nuestro podcast It's Time. Hoy le venimos a hablar sobre un nuevo libro llamado El viaje de Arsenio Lupin a la Española, escrito por la escritora argentina Jacqueline Romero, que nació el 24 de septiembre del año en que el hombre llegó a la luna. No tenemos ni idea en qué año llegó a la luna, pero está bien. Sin cultura. Tiene libros escritos como Lobo está, El ratón Pérez y su socio y El último dragón, entre muchos más, pero que no mencionaremos en este podcast. El resumen del libro es un muchacho que se llama Arsenio Lupin, que él es huérfano, él creció en un hotel y terminó escapándose y colándose en un crucero que iba de camino a Puerto Plata. En este crucero hay un ladrón que se llama Arsenio Lupin, el cual vamos a intentar descubrir su identidad de los personajes que tripulan en esta nave. Arsenio Lupin no es un nombre verdadero, sino es el nombre en el que él trabaja para robar. Lograremos descubrir quién es Arsenio Lupin entre todos nuestros personajes. Los personajes que están en esta historia son Arsenio Lupin, que es un ladrón que hace varios años o tiempos ya se había metido a robar y había quedado en mala reputación el crucero gracias a esto, porque él dijo que no tenía muebles ni cosas de valor para robar. René, que es un niño súper curioso que se coló al barco literalmente vestido de camarero. También es el capitán. El capitán fue el que fue guardando las evidencias que iba reclutando de todos los pasajeros y de las personas que estaban como ayudantes a investigar el caso de Arsenio Lupin. También está la señorita Emma. La señorita Emma es una señora muy reconocida por su dinero y por su grande familia. También está Lady Margaret, que es la mejor amiga de Emma Morgan. El conde, que es muy reconocido por su dinero y por su familia, que tiene un gran estatus en los periódicos gracias a sus colaboraciones con los hoteles donde se albergan las personas sin casa y sin hogar. Paolo Ranieri, que fue la persona que fue acusada de ser Arsenio Lupin, que realmente no lo era y que muchos llegaron a sospechar de él, realmente todos, y cada vez que pasaba por un sitio siempre estuvo sospechando todo el mundo de él y como con miedo hacia él. Y por último, pero no menos importante, el inspector Montero, que fue el que dijo y averiguó el caso del Arsenio Lupin, que dijo que aunque pasaron miles de años, él iba a encontrar a Arsenio Lupin. Ahora vamos a dar nuestras opiniones sobre la historia. Para mí la historia tuvo un trama demasiado corto que se definió la historia se definió en las últimas 2 páginas, porque fue las últimas 2 páginas que se le dio como la averiguación del caso, de toda la historia completa. En mi opinión, la historia estaba un poco aburrida, ya que para mí es un libro más para niños y yo como adolescente no lo veo tan interesante. Y aparte de que la trama y el libro eran muy corto y no tan interesante como a la mitad, que fue cuando se empezó a dar la trama de que se empezaron a mover las cosas de robo y que Arsenio Lupin y que esto y que lo otro. Aparte de que habieron personajes que siento que no se le dieron profundidad, que debieron darle bastante profundidad, como por ejemplo la única dama o señora que se le dio mucha importancia fue a Emma, y solamente se le dio importancia a su relación con el conde. O sea, ni siquiera se le dio importancia a su mejor amiga, que fue la que le robaron las cosas,
a igual que a Paolo Ranieri, que simplemente fue mencionado en varias páginas porque se le fue acusado de robo que ni siquiera tenía que ver. Y fue donde empezaron a sospechar unos todos con los otros, donde no le encontré ningún tipo de sentido, porque aparte no se redactó lo que él sentía en esos momentos y simplemente se redactó lo que sentía René. O sea, el libro hubiera sido mejor si se hubiera puesto cómo se sentirían cada personaje, aparte de que hubieron muchos, de que simplemente nada más se contaba lo que pasaba en ese momento solamente. Pero uno de mis principales personajes favoritos fue el conde y también René. En el conde me gustó porque tiene como una gran astucia, pero no me gustó mucho de él porque roba simplemente por gusto, no por necesidad. O sea, como que no tiene necesidad de hacerlo, simplemente lo hace porque sí. O sea, como si estuviera intentando llamar la atención de esto. O sea, por esto. Aunque las cosas que él robaba, él las donaba. Pero él también podía donar de lo que su familia tenía, ya que él era rico. También me gustaba de René, que él era muy curioso y contaba todo lo que pasaba en el barco, intenté averiguar todo lo que pasaba en cada situación. Bueno, en mi opinión, la historia tenía una mejor oportunidad de desarrollo, de que la autora pudo haberlo extendido, desarrollar más los personajes y no hacerlos tan amplios, porque solamente veíamos de ellos lo básico, por encimita. El personaje que más desarrollo tuvo en toda la historia fue René. Aunque fue un personaje que fue el que más vimos, tampoco fue que pudimos saber en exceso de él. Otro personaje que en lo personal me hubiese gustado que tuviera más desarrollo fue Arsenio Lupin, que no solamente dijeran él es Arsenio Lupin, sino que hubiera una investigación más profunda, que hubieran entrevistas, que hubieran más sospechosos, no simplemente descubrirlo por descubrirlo. Bueno, Arsenio Lupin era un personaje que en mi opinión merecía un poquito más de protagonismo, que en la historia él prácticamente era solamente mencionado. En mi opinión él debió de participar más y dejar un poco más de pistas. Me gustaron mucho las referencias que hacía René a casos antiguos de Arsenio Lupin, que el capitán intentara buscar a Arsenio Lupin, pero Arsenio Lupin era más inteligente, que habían partes que se basaban prácticamente en el romance entre el conde y la señorita Emma. Esa parte no me gustó. Y de entre todo el libro, mi cita favorita no fue exactamente una cita del libro, sino algo que apareció en una de las primeras páginas, que fue: Arsenio Lupin, ladrón de guante blanco, caballero, elegante y educado, amante de las obras de arte y de las joyas. Que era más una descripción del ladrón que de todo lo demás. Eso fue lo que más me gustó de todo el libro, o al menos la frase que más me gustó. En mi opinión, a mí me gustó mucho el libro. Me sentí bien cuando lo leí. Al principio es un libro bastante lento y en mi opinión el final se resuelve de una forma muy rápida. Me lo leí de una sentada, o sea, no duré más de una hora. Entonces tampoco lo sentí como que muy lento, ya que el libro solo tiene unas 50 y algo páginas. En mi opinión, los personajes son más o menos planos. No les encuentro como mucho desarrollo. Los personajes con los que más le encuentro desarrollo son el protagonista, que en mi opinión es un personaje muy curioso y chismoso también.
En algún momento yo llegué a pensar que él era Arsenio Lupin, ya que él estaba en todas las escenas y siempre estaba ahí para saber qué era lo que pasaba. Entonces, como cliché de muchos libros, también yo pensaba que él iba a ser Arsenio Lupin, además de que es su novia, de que es su nombre e iniciaba con R. Y eso era una de las cualidades del sospechoso. El conde, que es Arsenio Lupin, en realidad al principio lo sospeché, después como a mitad del libro lo dejé de pensar, empecé a pensar en el protagonista, pero no era el protagonista. Me sorprendió solo un poco que hubiera sido él, pero creo que fue un buen giro en la trama. El personaje de Emma, en mi opinión, no es como alguien muy importante en la trama. Para mí ella solo está ahí para hacer un interés amoroso y no le dieron como mucha importancia. Tampoco a la amiga de Emma, que era Lady Margaret, a la cual le robaron las joyas. Tampoco creo que le dieron mucha importancia. A el capitán tampoco, que tampoco creo que le debieron dar más importancia porque en su crucero en el que había un ladrón, entonces él tenía que involucrarse más. Pero no, mi frase favorita, que es la que está al final del libro, que es: por eso desde ahora mi vida cambió, me he convertido en cómplice de Arsenio Lupin, ya que el conde, que era su amigo, fue descubierto y él tenía una cámara en el que había guardado las joyas de Lady Margaret. Entonces, para como no hacer a su amigo más cómplice, él terminó tirando la cámara al fondo del océano. Yo recomendaría este libro, lo recomendaría para niños, ya que es una lectura ligera, no pone mucha presión y es muy corta. Para adolescentes como yo no lo recomendaría porque se pueden aburrir muy fácil y no tiene como ese toque tan grande de misterio y al final es muy esperado. Creo que ella es una buena autora para cuentos infantiles. Creo que para esta de la edad de 10 para abajo lo recomendaría, de 13 para arriba pues no. Ahora vamos a discutir nuestras opiniones para ver qué tan consideradas estamos. Yo siento que el personaje más desarrollado de todo el libro fue René, ya que él era el que narraba toda la historia. Él se describió a sí mismo, describió su vida y eso me pareció interesante, no sé a las otras partes. También opino lo mismo, pero creo que debieron darnos como más adelanto de qué fue lo que pasó con René después de que arrestaron a su amigo, porque después de que el barco zarpó, que fue lo que hizo René, como era un muchacho joven y no tenía educación ni nada, pues yo también quiero saber. Yo opino que a todas las mujeres, en parte, a ninguna se le dio como definición profunda. Realmente a ninguno de los personajes se le dio definición profunda, simplemente René, porque él que narraba y el que veía las cosas, y tampoco se dijo qué pasó con él después que él se hizo como cómplice de Arsenio Lupin, que eran casi como amigos, como él le decía. El libro yo lo recomendaría para niños pequeños que no les gusta leer como cosas muy largas, que les gusta llegar rápido al punto de la historia, pero no lo recomendaría para personas adultas, ya que es un poco carente de información, es un poco vacío en ese aspecto. O sea, te dan el inicio, te dan parte del problema, un poquito de la investigación y te dan el final, como que te ponen una bomba ahí de ya, este es el final. No creo que sea un libro para personas que les guste mucho desarrollar el misterio, la intriga, saber las entrevistas, todo el proceso. No creo que sea un libro para esas personas, pero creo que a niños les podría gustar mucho. Pero sí, maldito. En verdad, el libro, Angeli tiene razón, el libro estaba muy aburrido.
como dijo Idara, puede ser para niños que se estén introduciendo a la lectura. Y como ya hemos opinado mucho del libro, vamos a hablar un poquito de la Escritora. autora, Jacqueline Romero. Honestamente, de toda honestidad, jamás había escuchado a esa autora en mi vida. Nunca. Jamás. La primera vez que la escucho y me parece buena autora, pero para niños pequeños. No creo que yo me leería uno de sus libros. Y no creo que ella sea una autora que escribe libros para personas ya un poco más Adultas. Siento que sus libros se basan prácticamente en niños. Y hablando de, vamos a ver en qué año el hombre llegó a la luna para saber cuándo nació la autora, porque todas tenemos esta intriga. Bueno, para información de todo el oyente que esté interesado en esta información, porque creo que todo el mundo se quedó en blanco en esto. El hombre llegó a la luna el 21 de julio de 1969. Así que ya ustedes háganle el cálculo de cuántos años tiene la señora. Pues este fue nuestro primer informe de lectura en forma de podcast sobre el libro llamado El viaje de Arsenio Lupin a la española. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y los esperaremos para los próximos libros. Por favor, suscríbanse para ver si de esta tarea por lo menos sacamos algo. Beneficios. Money. Oh, padre. Bueno, bye. Chao. Bye.